Quisiera introducir este mensaje hablándoles de una frase que dijo Albert Einstein a sus alumnos. Recordemos que él fue un científico y era profesor también de universidad. Y él les dijo alguna vez que si a él le dieran una hora para resolver un problema grande en el mundo, pues él utilizaría 55 minutos en analizar el problema para llegar a un diagnóstico certero, algo concreto, y luego sí usaría los 5 minutos restantes para encontrar la solución, ¿no? Y obviamente lo que quería decir este hombre o lo que quería resaltar es la importancia de poder diagnosticar bien el problema, ¿no? Porque muchas veces, si lo pensamos, lo que él decía tenía mucha razón, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos un diagnóstico equivocado de cualquier problema en nuestras vidas, en nuestras situaciones diarias, y resulta que gastamos el tiempo, gastamos el dinero, la energía en tratar de solucionar esto y finalmente pues no solucionamos nada porque sencillamente no diagnosticamos bien el problema y no dijimos con certeza cuál era verdaderamente, qué era lo que había que solucionar realmente. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso, de ese tema. Vamos a hablar de la vida en armonía con Dios, de la vida en armonía con Dios, de una vida en paz con nuestro Creador, de una vida de plenitud y de gozo con nuestro Señor. Y si consideramos las realidades del ser humano, las realidades que como hombres tenemos, pues alguno podría llegar a considerar que vivir en armonía, en plenitud, es algo imposible, ¿no? Si miramos la cantidad de problemas que tienen los hombres, pues muchos dirían, no, pastor, vivir en plenitud con Dios es imposible. En armonía, de tal manera que vivamos en gozo, es imposible a causa de los problemas. Porque la vida práctica del hombre, pues, se ve rodeada de muchas situaciones difíciles, ¿no? Pero yo quisiera que comencemos hoy haciendo una pequeña lista de nuestros problemas como hombres, ¿no? ¿Qué problemas tiene el hombre en esta tierra? Yo voy a empezar con un problema, digamos, las deudas, ¿cierto? A ver, ¿qué otro problema tiene el hombre aquí en la tierra? A ver, uno que sea común. La salud, problemas de salud. ¿Qué más? ¿Qué otro problema podríamos poner dentro de nuestra lista? Problemas matrimoniales, por ejemplo, ¿cierto? Se presentan problemas con los hijos, ¿cierto? Bueno, podríamos, si somos sinceros en nuestra realidad, podríamos hacer una buena lista, ¿no creen ustedes? Yo creo que gastaríamos más de una hoja, ¿cierto? En esa lista, porque hay una cantidad de problemas con los que vive el hombre. Y lo que hoy vamos a ver, mis hermanos, es que si nosotros analizamos bien estos problemas que nosotros tenemos en la lista, digamos que nosotros estamos haciendo una lista de todos estos problemas, si nosotros analizamos bien todos estos problemas, podríamos llegar a la conclusión de que muchos de estos problemas en realidad no son problemas, ¿sí? Para nosotros son problemas, pero en realidad esos no son el problema. Y ahí sí, como diría Albert Einstein, no hemos sabido diagnosticar el problema. En muchos de estos casos no hemos sabido diagnosticar el problema. Y esto es muy interesante porque si la vida en plenitud es imposible a causa de los problemas, pues aquí, si meditamos bien en esos problemas, pues resulta que no son problemas. Entonces la plenitud ya no está tan lejos. Y vamos hoy a hablar acerca de este tema, vamos a hablar acerca de esa plenitud, de esa armonía con Dios. Así que avanzamos hoy con nuestro estudio del libro de Ageo. Continuamos en esta serie expositiva y tenemos un lema que es Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Esta es la 9ª enseñanza y se titula En armonía con Dios. Así es el título de nuestra enseñanza hoy. En armonía con Dios. Vamos a estar estudiando el versículo 13. Ageo capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor.
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hasta ahí vamos a estudiar hoy. Y en nuestro último estudio que hicimos de Ageo, pues vimos la reacción del pueblo de Judá ante el primer mensaje de Ageo. Recuerden que Ageo va a dar 5 mensajes. Y en nuestra última enseñanza vimos la reacción de este pueblo al primer mensaje de Ageo, un mensaje que era un mensaje que confrontaba la vanidad, confrontaba la idolatría, el amor por las cosas de este mundo que manifestaba este pueblo. Un mensaje que confrontaba al pueblo por el abandono de la obra de Dios. Todas estas cosas las hemos estado viendo, y en nuestro último estudio hablamos de cómo reacciona el pueblo ante esa situación. Como resultado de esa reacción del pueblo, pues Dios envía el segundo mensaje a través del profeta Ageo, que es el que vamos a estar estudiando hoy, si Dios nos lo permite. Y eso es muy interesante, ¿no? Cuando el pueblo reacciona, entonces Dios envía otro mensaje, ¿no? Un mensaje que nos deja ver que la situación de este pueblo delante de Dios cambió, ¿no? Esto que acabamos de leer nos permite ver que la posición del pueblo de Dios frente a su Señor pues cambió. Ellos pudieron empezar a vivir en armonía con Dios. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Judá pasó de encontrarse en un estado de insatisfacción, de fatiga, de carga y de continuas quejas, a hallarse en un estado de armonía con Dios, ¿no? De tranquilidad, de armonía con Dios. Eso es lo que nos presenta Ageo, lo que podemos ver hasta este punto. Y si hacemos memoria de lo que hemos estado estudiando, al principio de este mensaje, Dios manifestaba estar en contra de su pueblo, ¿cierto? Dios manifestaba estar en contra del pueblo e incluso amenazó con derribar y disipar todo lo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Eso lo vimos. En esta frase que acabamos de leer, el Señor se muestra ahora favorable. Miren cómo cambia la situación, cómo el pueblo cambió de su realidad. Esa realidad que tenía el pueblo de Dios, en donde el Señor no estaba contento con su pueblo y donde ellos no estaban satisfechos y estaban mal, pues de un momento se cambia y ahora vemos a este pueblo hallar plenitud en Dios y una vida de armonía con Dios. Y en ese sentido el pueblo de Judá se convierte en un ejemplo, en un símbolo de esperanza para aquellos que tienen su vida al revés, que ven que parte de su vida no anda como debería, ¿cierto? Y que son sinceros hoy delante de Dios y dicen: Señor, yo quisiera cambiar esto, ¿cierto? Yo quisiera que mi vida estuviera en armonía contigo. Y este pueblo se convierte en un aliciente. Si un pueblo que estaba en una situación tan difícil, si un pueblo que estaba tan inconforme, tan lleno de quejas, si un pueblo que estaba enojando a Dios de la manera en que lo hacía este pueblo, pudo cambiar y ahora estar en armonía con Dios, pues nosotros también podemos hacerlo. Y esa es precisamente la pregunta que vamos a contestar hoy en esta enseñanza, si Dios nos lo permite. ¿Cómo llegar a poder vivir en armonía con Dios? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando. Como es habitual, vamos a resolver esta pregunta en 3 sencillos puntos. Y vamos a comenzar con el primer punto. Podemos decir que lo primero que hacemos para llegar a vivir en armonía con Dios, según lo que nos dice este texto, es alineando nuestro pensamiento a su voluntad. Eso es el primer punto, alineando nuestro pensamiento a su voluntad. Nuestro versículo 13 comienza con las palabras entonces Ageo. Así empieza el texto, ¿no? Entonces Ageo. Y yo quiero que nos quedemos en esa palabra entonces, porque es una palabra que conecta este versículo o este acontecimiento que nos narra el versículo, estas palabras que nos narra el versículo, lo conecta con todo lo anterior, con lo que hemos estado estudiando, ¿no? Esa simple palabra es un adverbio que aquí se usa para hablar de un momento específico, un periodo de tiempo específico que ya se ha mencionado en el relato. ¿Cuál será ese momento específico? Pues el momento en que el pueblo acepta el primer mensaje. Ageo dio su segundo mensaje después que ocurrieron unos hechos, después de darse una situación específica, y solo entonces pudo dar el segundo mensaje, ¿no? ¿Cuál fue esa situación específica? Pues lo que vimos la semana pasada, que los judíos escucharon el primer mensaje
el llamado de Dios al arrepentimiento, y dice el texto que estudiamos hace 8 días, que ellos temieron a Dios, ¿cierto? Así que esa palabra entonces nos habla del momento en que ellos recibieron el primer mensaje, y este texto comienza sugiriendo que el hecho de que los judíos hayan recibido el primer mensaje de Ageo fue el que dio lugar al segundo mensaje, ¿no? Porque el primer mensaje era un mensaje que confrontaba, ¿cierto? Que nos hacía sentir mal, ¿cierto? Que más de una vez mientras que lo estudiamos nos sentimos culpables, ¿cierto? Pero luego vienen estas palabras del Señor, unas palabras que alientan el corazón, pero vienen después de que este pueblo reacciona y dice, sí, estamos mal, y temieron a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios da el segundo mensaje después de que se dan estos hechos, no? Porque el hecho de que ellos hayan recibido el primer mensaje tiene algunas implicaciones, y en este punto vamos a hablar de la primera implicación. Si nosotros vemos que los judíos hayan recibido el primer mensaje, implica primeramente que ellos en su manera de pensar se habían alineado a la voluntad de Dios. Recordemos que hemos hablado de cómo el hombre va en contravía a Dios y a su palabra en muchos sentidos. Pues lo primero que pasó para que este pueblo pudiera vivir en armonía con Dios es que ellos alinearon sus pensamientos al pensamiento de Dios. Cuando ellos andaban en contravía a Dios y a su pensamiento, a su propósito, a su voluntad, cuando ellos estaban en contravía, pues el pensamiento de ellos era pecaminoso, era equivocado, era terrenal, y ellos no valoraban demasiado lo eterno, no valoraban la obra de Dios, y en cambio sí tenían en poco lo eterno y valoraban mucho lo terrenal, valoraban mucho sus cosas, valoraban mucho su casa y despreciaban la obra del Señor. Y esa manera de pensar contraria a Dios, esa manera de pensar contraria a la voluntad de Dios, era en realidad el problema que estaba causando todas esas situaciones que vemos en el texto. Recuerden que ellos estaban llenos de queja, llenos de fatiga, de insatisfacción, de carga, y todo esto lo ocasionaba un solo problema. ¿Cuál era? Que su pensamiento no estaba alineado con el de Dios. Mis hermanos, solo en Dios podemos tener una cosmovisión correcta. Solo en Dios podemos tener una manera de pensar acorde a la verdad y a la justicia. Y eso es importante para los creyentes. Si somos creyentes, nuestro pensamiento debería ser bíblico, ¿cierto? No el pensamiento del mundo, no lo que esté de moda. Nuestro pensamiento debe ser bíblico. Y eso es importante, mis hermanos, porque como creyentes debemos pensar así, de esa manera. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1. Vamos a leer hasta el 6. Miren lo que nos dice el Señor a los creyentes. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y yo quisiera detener un momento ahí. Le está diciendo, si usted es salvo, ¿qué debe hacer si usted es salvo? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, 1. Dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es muy interesante este texto porque nos dice, si ustedes son cristianos, pongan la mira en las cosas de arriba. Y yo quiero aclarar un poco ese término, pongan la mira, porque lo que está hablando es de la meta y de la razón de ser nuestra, ¿cierto? No quiere decir que no tengamos cosas de este mundo, no quiere decir que no trabajemos, no. Quiere decir que la meta de todo lo que hacemos aquí debe estar en el cielo. Ese debe ser el propósito. Una vida centrada en lo terrenal es un problema que solo trae consecuencias amargas y la ira de Dios, dice el texto. El creyente debe vivir con su mirada puesta en las cosas de arriba, en la gloria de Dios. Lo maravilloso del texto que estamos estudiando, mis hermanos, es que nos muestra que por medio de la palabra de Dios, ahora el pensamiento de este pueblo dejó de ser contrario a Dios para alinearse con Dios, para alinearse con su voluntad, con su propósito, y es entonces cuando el Señor le responde favorablemente con este segundo mensaje, ¿no? Y para nosotros los creyentes
que estamos llamados a discipular a otros. Esto es muy importante porque nos enseña que la mayoría de las circunstancias que los hombres suelen llamar problemas se dan porque su pensamiento no se alinea al pensamiento de Dios. Y aquí debemos partir del punto de que Dios es el creador, ¿cierto? Dios nos creó y Dios tiene un propósito. ¿Quién más va a saber cómo vivir sino Dios? Yo le invito a que piense eso. Porque está bien cuando una persona que tiene sus años nos da un buen consejo, eso es bonito. Pero yo les pregunto, ¿esa persona que tiene sus años y tiene mucha experiencia podría fallar? Claro que sí, pero Dios no falla. ¿Dónde está la sabiduría absoluta? En su palabra, en Dios. Entonces, para nosotros los creyentes es importante porque la mayoría de lo que nosotros llamamos problemas no son el problema en realidad. Cuando una persona llega a Cristo, llega con un montón de problemas, entre comillas, ¿sí o no? Es normal. Si nosotros recordamos, uno llega a Cristo, pues tiene muchas cosas allí en su mente que son problemas para uno. Y lo malo, mis hermanos, no es que tengan problemas porque eso es normal. Lo malo es que muchos pretenden que cuando llegan a Cristo, que por una oración todo se arregle, ¿no? Como un milagro, y entonces todos llegan, pastor, que es que cuando llega uno de nuevo, es que mi hogar es terrible, y pastor, ore, ¿cierto? Y eso está bien, debemos orar por las situaciones difíciles, ¿sí o no? Sí. Claro que sí, pero yo le digo una cosa, eso no se arregla así, ¿cierto? Eso no se arregla así. Hay muchas cosas que no se arreglan así, ¿cierto? No se arreglan simplemente orando. Cuando una persona llega a Cristo, a veces llega pensando que es en los milagros, ¿no? Que el pastor va a orar y todo lo que yo he dañado durante tantos años se va a arreglar así, por la oración del pastor. Eso sería maravilloso, ¿no creen ustedes? Pero no es así. ¿Por qué? Porque la gran parte de eso que nosotros llamamos problemas no son los problemas realmente, sino que son la consecuencia del verdadero problema, que nuestro pensamiento no se alinea al pensamiento de Dios. Y ahí es donde está el problema. El verdadero problema es que nuestra mente no está alineada con Dios, que es el creador, que es el dueño, que es el Señor, que es aquel que tiene la potestad sobre todo lo que pasa en esta tierra. Entonces miren lo interesante, ¿no? Ese es el verdadero problema. Lo demás viene a ser consecuencia que deriva del problema, ¿cierto? Miren lo importante, y esto es importante para usted que es creyente y busca discipular a otras personas, ¿cierto? Si viene a usted alguien y le dice, hermana, o hermana no, porque son no creyentes, van a decir, venga, usted que es mi amiga, o usted que es mi amigo, ¿cierto? Ore por mí, que es que está pasando esta situación. Uno le dice simplemente, listo, yo voy a orar, punto, ¿cierto? ¿Qué está diciendo uno a esa persona? Simplemente está diciendo, listo, yo oro, esto es mágico. Esto es magia casi, ¿cierto? Usted está en problemas, yo oro y ya. Pero si nosotros, dependiendo del problema, si nosotros le hablamos de la realidad de lo que pasa, pues esa persona va a aprovecharlo mejor, ¿no creen ustedes? Si uno va al verdadero problema, esa persona lo va a aprovechar mejor. Y ese es el verdadero problema. Lo demás viene a ser las consecuencias derivadas del problema. Pensemos por un momento cuáles son esos problemas del hombre. Entonces hablamos, por ejemplo, ahorita que hacíamos la lista de problemas matrimoniales. Y si nosotros nos ponemos a pensar por qué pelean los matrimonios, pues hay muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es el carácter. ¿No creen que el carácter cuenta mucho cuando uno está casado, ¿cierto? Más cuando uno está recién casado. Cuando uno está recién casado uno es joven, ¿cierto? Y cuando uno está joven, pues tiene muchas áreas de su vida sin madurar, ¿no? Entonces es más fácil pelear, más fácil alegar, más fácil entrar en controversia. Y ese es uno de los problemas que la gente se queja, ¿no? Que la otra persona tiene un carácter pecaminoso. Ahora, yo les digo, ¿quién tiene ahí carácter pecaminoso? ¿El esposo o la esposa? Juntos, ¿cierto? Entonces se pueden quejar de que el otro es muy egoísta, que es orgulloso, que es flojo o floja, ¿cierto? Se pueden quejar de todas estas cosas, de que es injusto, que es ingrato, que es, ¿cierto? Y podríamos hacer una lista bastante larga. ¿Qué se necesita en una pareja en ese caso? ¿Oración nada más? Vamos a orar para que Dios arregle todos sus problemas en su matrimonio. Pues eso estamos diciendo que eso es casi que mágico, ¿cierto? Yo oro y a ustedes se les arregla todo. Pero los dos lo que necesitan es alinear su carácter al carácter de Dios. Lo que se requiere es alinear el carácter al carácter de Dios, ¿cierto? Los dos deben hacerlo. Es decir, ellos necesitan venir a la iglesia, ser discipulados, para que alguien les enseñe
por la palabra alinear su carácter al carácter de Dios. Lo mismo se aplica a todos los problemas, ¿no? Si hablamos de problemas financieros, se necesitan principios bíblicos, de mayordomía. Si hablamos incluso de salud, la Biblia también nos da principios de salud. Mucho de lo que nosotros hoy consideramos como problemas que están en nuestra vida son el resultado de nuestra misma avaricia, ¿cierto? Son el resultado de nuestra codicia, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, muchas veces de nuestra pereza, de lo injustos que a veces somos, de la falta de contentamiento que tenemos, de la falta de dominio propio, de la falta de misericordia, de la falta de honestidad. De todas esas cosas derivan todo lo que nosotros decimos hoy que son problemas para nosotros. Y esto es lo hermoso del Evangelio, mis hermanos. Miren lo interesante. Lo hermoso del Evangelio es que da vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, le da vida en Cristo, y se ocupa no de solucionar las consecuencias, sino de arreglar el verdadero problema. Es decir, de arreglarlo a usted. Porque el verdadero problema que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Es nuestro pecado, ¿cierto? Y es la razón por la cual nosotros tenemos tantos problemas, o lo que nosotros consideramos problemas, que no son consecuencias, que no son problemas, sino consecuencias del verdadero pecado, del verdadero problema que es nuestro pecado, que es nuestro corazón pecaminoso. El Evangelio arregla el verdadero problema que es usted y su manera de pensar y de ver la vida, que es contraria a la manera en que Dios manda. Y entonces, cuando su manera de pensar es transformada, el desorden que usted tenía en su vida comienza a ordenarse y usted comienza a andar en armonía con Dios. Es lo que pasó con este pueblo. Y de eso se trata el discipulado. Discipulado es poder nosotros crecer en una vida en armonía con Dios. La Biblia dice que Dios nos ha llamado para que tengamos vida, y esa vida la tengamos ¿qué? En abundancia, en plenitud, en gozo. Todos los creyentes estamos siendo discipulados, pero entre más negligentes seamos en nuestro crecimiento en el Señor, pues menos vamos a poder disfrutar de una armonía con Dios. Y alguno podría decir, bueno, pastor, está bien, digamos que esos problemas entonces no son problemas y el que debo cambiar soy yo. Pero podría preguntar a alguno, ¿y los problemas que uno tiene que no son culpa de uno y que no podemos controlar, ¿cierto? Como por ejemplo las situaciones de la naturaleza, como los terremotos, los accidentes, las pérdidas de un ser querido, por ejemplo, esos son problemas. O las enfermedades catastróficas, ¿cierto? Esos son problemas, alguno podría decir. ¿Cómo podemos estar en armonía con Dios en medio de esas circunstancias, no? ¿Cómo poder estar en armonía de Dios en medio de esas circunstancias? Pues la respuesta también está en la Biblia. Porque en realidad esas cosas no pueden ser llamadas problemas. Si ustedes se dan cuenta, son parte de la providencia del Señor. Si nuestra mente está alineada con el Señor, obviamente esas situaciones que Dios provee, que a nosotros no nos gusta, nos afectan. ¿O no creen que nos afectan? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos afectan o no nos afectan? Claro que sí, nos afectan, pero no nos afectan como problemas. Porque ante las soberanas determinaciones de Dios no hay nada que podamos hacer. ¿O sí? ¿Usted puede en contra de la soberana voluntad de Dios? No, ¿cierto? Cuando Dios decide algo, usted no puede hacer absolutamente nada. Entonces no son problemas porque no hay nada que solucionar. O sea, hay que solucionarle eso, ¿cierto? ¿Hay que gastarle tiempo pensando algo que Dios ya determinó y que nosotros no podemos cambiar? No. ¿Qué hay que hacer en tales situaciones? Hay que aceptarlas como son. Hay que aceptarlas como providencia de Dios. Y más bien aprovecharlas, porque mis hermanos, en medio de esas circunstancias se puede aprender mucho. Todo lo que Dios nos quiere enseñar en medio de esas situaciones difíciles lo podemos aprovechar si entendemos que son providencia de Dios. Porque cada situación difícil viene cargada con mucha enseñanza, con madurez para el creyente. Y si nosotros sabemos tomarlas como lo que son, pues nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser mejores cada día. Si no aceptamos esas situaciones, ¿de qué nos vamos a llenar? ¿Qué creen ustedes? De rencor, por ejemplo, ¿sí o no? De odio. De odio con una persona puede ser, porque siempre encontramos el culpable, ¿cierto? De quejas, ¿o no? Nos llenamos de quejas.
Ustedes recuerdan que la Biblia habla acerca de esas situaciones que Dios provee, como cuando una persona está cortando un árbol con un hacha, y dice que el hierro sale del hacha por accidente y mata a una persona. Ustedes recuerdan que incluso Dios hizo unas ciudades aparte en donde podía huir la persona que había matado a otra sin querer. ¿Por qué? Porque los familiares de la persona que había muerto, ¿qué iban a hacer? A llenarse de rencor, de odio, ¿cierto? E iban a intentar vengar la muerte de esta persona. Y como la persona lo hizo sin querer, sin intención, Dios le proveía un lugar donde él podía huir. ¿Sí recuerdan? Pues es lo mismo que pasa en la vida. En la vida nos van a acontecer situaciones terribles. Por ejemplo, hace un tiempo murió un conocido, cristiano él, líder de una iglesia, y murió de la forma más terrible. Estaba en Kennedy y vino una persona a robarlo y lo mató. Parece ser que por atracarlo lo mataron. Imagínense ustedes eso. Si uno fuera familiar de esa persona, pues ¿de qué se podría llenar el corazón de uno? De odio, ¿cierto? De rencor hacia ese ladrón. Uno quisiera la pena de muerte para todos los ladrones y odiaría absolutamente a esta persona y se llenaría de rencor, y si algún día lo puede ver hasta se desahoga, ¿cierto? De alguna manera. Se podría uno llenar de odio contra Dios, porque el hombre no era un impío, era un hombre de Dios, ¿cierto? Y la gente dice, ¿por qué si él era creyente? ¿Cierto? Si nosotros no aceptamos la soberana voluntad de Dios, pues sencillamente nuestra vida se va a cargar de mucho odio, de mucho rencor, de muchas cosas terribles. Y por eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos invita a aceptar las soberanas decisiones de Dios. Las situaciones que no nos gustan, que son dolorosas, que nos afligen, como la pérdida de un ser querido, como la enfermedad, como los desastres naturales, son parte de la provisión de Dios, de la provisión soberana y sabia de Dios. Debemos aceptarlas como lo que son. Y a medida que nuestro pensamiento se alinea con Dios y su voluntad y su propósito, pues vamos aprendiendo a vivir en esa armonía con Dios. Un ejemplo de esto es Job, ¿no? Si ustedes recuerdan, Job da unas palabras que son muy tremendas, y eso que él estaba empezando la prueba cuando las dijo. Miren, él estaba empezando la prueba cuando las dijo. Dice Job capítulo 1 versículos 20 y 21. Después de que le acontecen todas esas desgracias en su vida, dice el versículo 20 y el 21. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Miren esto tan tremendo, ¿no? Primero que todo, él adora. Eso es reconocer la sabia providencia de Dios. Miren, lo fácil, lo más fácil en un momento difícil es decir, esto lo hizo el diablo, ¿sí o no? Esto lo hizo el diablo, y llenarse uno de odio, primeramente hacia el diablo, luego de odio hacia las personas que intervinieron en medio de la situación, y finalmente, ¿a quién culpa uno? A Dios. Como diciendo, Dios fue injusto. Pero la Biblia nos muestra que Job aceptó esto como una obra de la soberana providencia de Dios, no de la maldad de Dios, no, sino de la sabia y soberana providencia de Dios. Él pudo adorar y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Quién le dio a Job todo lo que tenía? ¿Y quién se lo estaba quitando allí? Dios, por su soberana providencia. Y dijo, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Cierto? ¿No les parece que es tremendo en medio de una situación difícil? ¿Cierto? Dios nos ayude, porque nosotros somos pecadores. ¿Qué es lo fácil para nosotros? Llenarnos de rencor. Miren, la mayoría de ese estrés y de todas esas situaciones de odio y de rencor llegan al corazón de uno y se mantienen ahí porque uno no ha aceptado la sabia providencia de Dios. Acepte lo que usted está viviendo, acepte las personas que están con usted, acepte a su esposo, a su esposa como Dios se la entregó, ¿cierto? Acepte la realidad, porque usted sueña con un idealismo que es mentira. Es mentira, aquí estamos entre pecadores y nosotros no podemos esperar aquí en la tierra el cielo, no. El cielo es en el cielo, ¿cierto? Aquí en la tierra, dijo el Señor, tendremos aflicción. Y aquí vemos que Job no fue insensible a la situación, porque miren que él lo primero que hizo fue rasgar sus vestidos. Eso era muestra de dolor, de aflicción, ¿cierto? A él sí le dolió, pero él lo aceptó como algo que hacía parte de la soberana voluntad de Dios.
Mis hermanos, el camino a poder disfrutar la paz de vivir en armonía con Dios no es un milagro que ocurre en un momentico, en un día por la oración del pastor o por su oración. Es un proceso que requiere compromiso, el compromiso diario de alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios a través de su palabra. De lo contrario, pues vamos a vivir en amargura de espíritu, resentimiento, dolor, desilusión, contienda, estrés, angustia, y así vive el mundo. Ustedes recuerdan lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 12, 28 al 31, se los leo. Dice: y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y el 9 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ¿en qué? En ansiosa inquietud, dice el Señor. No estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles, la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, mis hermanos, este texto no habla en contra del trabajo. Habla en contra de que usted esté afanado, desesperado, preocupado, lleno de estrés, lleno de desespero, sin perdonar, lleno cargado contra su familia, respirando odio hacia sus seres queridos. Eso está mal. Sane su corazón, perdone, acepte la providencia de Dios, crezca. Miren, mis hermanos, ¿saben? Hay una cosa que es muy cierta. Dios nos provee situaciones dependiendo de nuestro corazón. Si usted está lleno de orgullo, Dios le va a proveer situaciones que le humillan. Si usted está lleno de odio, de rencor, le va a poner situaciones que lo van a ayudar a madurar. Mis hermanos, la Biblia dice, y esto es importante, dice la Biblia que si es necesario tendremos que pasar diversas pruebas, ¿sí o no? Ojo, si es que necesario. Y muchas veces nos pasa no por culpa de Dios, sino porque nosotros lo necesitamos, ¿cierto? Entonces Dios nos llama a alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Cuando lo hacemos, entonces vamos a entender, vamos a aceptar su providencia, vamos a reconocer su obra, vamos a aceptar que los problemas no son problemas, sino consecuencias del problema, y es que yo no pienso como Dios piensa. Lo segundo que vamos a ver en este texto es que podemos llegar a vivir en armonía con Dios, conformando nuestro corazón al propósito divino. Conformando nuestro corazón al propósito divino. Dice, el versículo empieza diciendo: entonces Ageo. Dijimos que estas palabras entonces nos habla primeramente de que el pensamiento de este pueblo se había alineado con Dios. Y ahí fue cuando Dios envía el segundo mensaje. Pero también nos habla del momento en que el corazón de este pueblo se conforma al propósito de Dios. Los hombres podemos tener muy claros los conceptos en la mente, ¿no creen? Pero aún así actuar en contra, ¿sí? Nosotros aquí venimos a la iglesia y decimos amén. El pastor dice, esto es así, y todos decimos amén. Pero cuando salimos hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque una cosa es tener el concepto en nuestra mente y otra cosa es aterrizarlo a nuestro corazón, a nuestra vida. La Biblia dice que el corazón del hombre es duro por causa del pecado. Es más, lo compara con una piedra. Es decir, la palabra de Dios es una semilla, pero cuando cae en un corazón de piedra, pues no va a dar fruto, no va a crecer. Pero cuando Dios quiere salvar a alguien, dice la Biblia que cambia su corazón de piedra por uno de carne, ¿cierto? Por uno de carne. Esa es la regeneración. Y la palabra de Dios no es solo información para la mente, sino vida para el corazón. Y eso fue lo que trajo las palabras del profeta Ageo en su primer mensaje a Judá. Le trajo vida al corazón. Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús le dice a sus discípulos, les dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el pueblo de Judá andaba en contravía a Dios, su corazón era mundano. Pero yo quiero aclarar un poco ese término mundano porque algunos lo confunden, ¿no? Mundano no es todo lo que fabrica o lo que hace el mundo, ¿no? Porque algunos asocian que lo mundano es lo que hacen las personas sin Cristo. Pero eso no es así. La gente sin Cristo hace cosas muy buenas, ¿no creen ustedes?
muy necesarias, muy útiles, ¿cierto? Gran parte de lo que nos comimos esta mañana en el desayuno lo fabrica, lo producen personas que no tienen a Dios. De pronto algunos que son totalmente contrarios a la fe bíblica, pero lo que hacen no es mundano. Cuando la Biblia habla del término mundano se refiere a todo lo que el mundo realmente ama, a su propósito, a sus metas, a sus proyectos de vida, a su vana razón de ser. Entonces miren lo interesante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos da una definición mucho más correcta de lo que es mundano. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, Primera de Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces un creyente mundano no es el que escucha música romántica de artistas no cristianos, no. Es el cristiano que vive solo para sí mismo, ¿cierto? Que no piensa en la obra de Dios, que sus metas son egoístas, que le da igual que el impío idólatra se arrepienta o no, que no teme a Dios, que no anda como Dios manda en su palabra, que solo le interesa su bienestar, su entretenimiento, las cosas vanas de este mundo y se olvida de la obra de Dios. Ese sí es un corazón mundano. Un corazón así es contrario al propósito de Dios y como en el caso de Judá, ese corazón mundano, junto con el pensamiento vano que veíamos en el primer punto, pues se convierte en el verdadero problema que causa tantas circunstancias adversas, tanta insatisfacción, tanta fatiga, carga, quejas, estrés, que hemos podido ver en este pueblo a través del estudio que hemos hecho. Pero nuestro texto no se queda ahí hablando del problema. La palabra entonces nos recuerda que por medio del primer mensaje de Ageo, no solamente este pueblo renueva su mente, cambia su manera de pensar, sino que también su corazón se puede conformar a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y entonces viene el segundo mensaje. Mis hermanos, lo que vemos en este texto es que este pueblo dejó su egoísmo y empezó a pensar en la obra de Dios. Abandonó su idolatría y volvió a pensar en Dios. Su corazón se volvió a Dios. Desecharon la pereza que estaba llenando sus vidas y ahora estaban dispuestos a trabajar para la obra del Señor. ¿Y esa es la obra de quién? ¿De quién creen ustedes? De Dios. No puede ser obra nuestra, es la obra de Dios a través de la palabra, de la cual vamos a hablar en el próximo estudio. Pero el camino a poder disfrutar de la paz, de vivir en armonía con Dios, es un proceso que requiere primero el compromiso diario de alinear nuestro pensamiento a Dios con la palabra, pero también en medio de ese proceso Dios va conformando nuestro corazón a su propósito. Mis hermanos, por eso la vida cristiana es un crecimiento constante. Y en este sentido, este texto nos conforta como creyentes, nos alienta, mejor digámoslo así, nos alienta nuestro corazón, nos da alegría porque nos muestra y nos recuerda que no estamos solos en medio de nuestro proceso, ¿cierto? Nosotros estamos creciendo como creyentes, ¿sí o no? ¿Cuántos están creciendo con el Señor? ¿Estamos en proceso o ya estamos hechos? Estamos en proceso, ¿cierto? Y cada uno lleva su ritmo, ¿sí o no? Cada uno lleva su ritmo. Pero aquí vemos que no estamos solos en este proceso. Miren que no es que Dios nos dejó tarea y listo. No estamos solos. Sino que Dios está haciendo en nuestro corazón. Dios está trabajando en nuestra vida. Es Dios el que está haciendo, el que está trayendo vida. Así que en medio de nuestro proceso no nos desesperemos. Más bien aprendamos, más bien crezcamos cada día en el Señor. Miren, mis hermanos, es bonito escuchar mensajes bíblicos. Si usted lo hace, lo felicito. Hace poco me pedían una sugerencia de algunos pastores que prediquen bíblicamente para escucharlos en la semana. Eso me parece muy bien. Pero yo les digo una cosa, el solo escuchar la Biblia no hace. Hay que tomar determinaciones. Cada vez que usted escucha un mensaje, toma una determinación en su vida. Si no, usted puede ser un religioso, pero no va a crecer como creyente. Cada vez que venimos a culto, cada vez que somos enseñados por Dios, debemos llegar a tomar una decisión respecto a lo que Dios nos está hablando, ¿cierto? Y eso es importante.
Y si usted está en ese proceso, pues no se desespere, porque a veces nos desesperamos, ¿no? No se desespere, camine con Dios, crezca cada día, tome determinaciones basadas en lo que Dios le está hablando. Pero también alienta nuestro corazón en el sentido de que nosotros fuimos llamados a ser discípulos, ¿cierto que sí? Hemos sido llamados a ser discípulos. Pero Dios nos enseña con esto que en ese proceso no estamos solos. No estamos solos. Hemos sido llamados a predicar el evangelio y a discipular, pero lo más importante, que es la vida en el creyente, la fe y el crecimiento, ¿lo da quién? Dios. Eso es lo hermoso. Nosotros tenemos una parte, hagámosla nuestra, pero Dios tiene la mayor parte, ¿cierto? Él es el que está haciendo a través de nosotros. Entonces, como discipuladores también nos llena nuestro corazón. Hemos sido llamados a predicar el evangelio, a discipular, pero Dios es el que da vida. Nosotros preocupémonos por ser como Noé, pregoneros de justicia. No nos ocupemos de cuántos se suben a la barca, porque de eso ¿quién se ocupa? Dios. Nosotros no podemos. Noé fue pregonero de justicia, dice la Biblia, y al final fueron pocos los que se subieron. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Prediquemos el evangelio en abundancia. Convirtamos en una iglesia que predica abundantemente el evangelio, que invita, que llama al perdido a venir a Cristo. Una iglesia que tiene una organización propicia para discipular a las personas que lleguen, para brindarles el acompañamiento, las herramientas que necesitan para crecer. Preocupémonos de eso, que es nuestro llamado. Y de cuántos se conviertan, que se ocupe Dios, ¿cierto? Él es el que puede salvar. Él es el que puede hacer. Si a Dios le place, puede traer muchas personas a Cristo arrepentidas, o sencillamente Él va a traer los que son. Y punto, ¿cierto? Por último, podemos llegar a vivir en armonía con Dios, como tercer punto, caminando con Dios. Ese es el tercer punto, caminando con Dios. Y el texto continúa, ¿no? Ageo 1:13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y antes de dar su segundo mensaje, el profeta Ageo hace lo que hace siempre, que es hablarnos del remitente. ¿Quién es el verdadero remitente del mensaje de Ageo? Dios. Él dice: así dice el Señor. Otra vez, siempre lo dice y aquí lo repite: así dice el Señor. Ageo reitera que las palabras que ellos van a oír, aunque la voz que escuchan es la de Ageo, lo que están escuchando es la palabra de Dios. Pero también habla del destinatario. ¿Para quién eran estas palabras específicamente? Para el pueblo de Judá, para el pueblo de Dios. Este pueblo que había atendido la voz de Dios, que había alineado su pensamiento al pensamiento de Dios y había conformado su corazón al propósito de Dios. ¿Qué le dijo Dios a este pueblo en este segundo mensaje? Él le dice así, miren lo corto que es este segundo mensaje de Ageo. Él dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová, ¿no? Ese es el mensaje. Y este es un mensaje alentador para un pueblo que había estado viviendo en su vida práctica como si Dios no estuviera con él, ¿cierto? Ellos veían que como que Dios no estaba con ellos, ¿no? Ellos veían toda la catástrofe que vivían, las situaciones que vivían, y decían como que Dios no está conmigo. ¿Recuerdan? Lo hemos visto, que ellos estaban andando en contravía y veían a Dios en su contra, ¿cierto? Y muchos de nosotros podemos decir que a veces hay situaciones de la vida en las que uno dice como que Dios no está conmigo, ¿cierto? Es más, a veces uno dice como que Dios está contra mí, ¿cierto? Y la respuesta, o más bien las palabras del profeta Ageo aquí, les llenan de gozo, les alientan, porque ellos se dan cuenta que Dios está con ellos. La pregunta es: ¿por qué cambió el mensaje de Dios? ¿Por qué en el primer mensaje era un mensaje tan fuerte, tan terrible, y en el segundo mensaje es un mensaje alentador donde les dice: yo estoy con vosotros? ¿Será que Dios cambió en ese lapso de tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios cambió? ¿Qué hizo que este pueblo, que este segundo mensaje de Ageo fuese tan diferente al primero? La obediencia. Vamos a ver qué es, ¿no? La respuesta es que en realidad Dios no cambió. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Que Dios cambia? No. Esto nos debe quedar muy claro. Dios no cambia. Mis hermanos, y yo se los digo no porque ustedes teológicamente no lo entiendan. Ustedes lo entienden teológicamente, ¿no creen? Ustedes entienden que Dios no cambia, Dios es inmutable, ¿cierto que sí? Dios es inmutable. Pero muchas de nuestras oraciones pretenden cambiar a Dios.
Perciben que sí lo entendemos en la mente, pero en la práctica nos quedamos otra vez como siempre. No era Dios el que debía cambiar para poder estar su pueblo en armonía con el Señor. Era Judá el que caminaba en contra a Dios, en contravía a Dios. Era el pueblo el que debía cambiar eso, y fue eso lo que sucedió. Este pueblo cambió. Dios alineó su pensamiento, el pensamiento de ellos, al de Él. Dios conformó el corazón de este pueblo a su palabra, y ellos pudieron caminar como dice la Biblia de Enoc. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? ¿Dice que Dios caminó con Enoc o que Enoc caminó con Dios? ¿Cómo es? ¿Ustedes recuerdan? ¿Seguro? ¿Quién caminó con quién? ¿Ya los hice dudar? Enoc caminó con Dios. Y entender esto es muy importante para nosotros, mis hermanos, porque en este sentido somos muy necios nosotros. Habiendo Dios creado nuestras vidas para sí mismo, habiéndonos dado un propósito, una razón de ser, habiéndonos dado Dios provisión para ese propósito, nosotros sencillamente preferimos, sin contar con la voluntad de Dios, hacer nuestros propios planes, trazar nuestra propia vida a nuestra manera, y le decimos a Dios, ayúdanos para que todo esto nos salga bien, ¿cierto? Y cuando las cosas no salen bien, ¿cierto? Vienen lo que nosotros llamamos problemas, ¿cierto? Estamos en crisis porque pensamos que Dios debería ayudarnos en nuestro plan. ¿No les ha pasado? Usted dice, pero ¿por qué Dios no me ayuda si lo que yo voy a hacer es bueno, ¿cierto? ¿Es bueno según quién? Según yo. Según usted, ¿cierto? Mis hermanos, no es Dios el que tiene que caminar conmigo. Soy yo el que tengo que caminar con Él. Eso dice la Biblia. Dios nunca se va a desviar de su propósito para unirse al mío, ¿no creen? Dios no se va a desviar de su propósito. Usted puede ser muy elocuente en su oración, pero Dios no se va a desviar para unirse a usted. Eso está mal, eso es una manera contraria de ver la vida. Dios no tiene que hacer eso, es usted el que tiene que volverse a Dios. Dios no va a cambiar su perfecta voluntad para conformarse a la mía. Eso es absurdo, ¿no creen? Dios es perfecto, yo no. Si quiero ver a Dios caminando conmigo, soy yo el que tengo que corregir mi pensamiento, soy yo el que tengo que corregir mi corazón de acuerdo al suyo. La Biblia no dice que Dios caminó con Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. No dice que Dios caminó con Noé, dice que Noé caminó con Dios. Génesis 5, versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios siempre va para el mismo lado. Dios no se va a cambiar por usted. No, soy yo el que tengo que alinearme y caminar con Él. Y si su vida es un caos, no es precisamente porque Dios se levantó contra usted. Mire, yo le corrijo esa manera de pensar que nosotros somos soberbios muchas veces, incluso en la oración, ¿cierto? Si su vida es un caos, no es porque Dios se levantó en contra de usted, es porque usted, con su mente, con su corazón, con sus decisiones, con sus actos, se ha dirigido en sentido contrario al Señor. Se ha apartado de Dios. Y a menos que eso cambie, pues no podrá disfrutar de una vida en armonía con Dios. Somos nosotros los que estamos llamados a volvernos a Dios. Muchos viven de manera egoísta, vana, pretenden que Dios camine con ellos. Quieren doblegar a Dios con oraciones, con decretos. Esa es una de las prácticas equivocadas de la iglesia moderna y yo les digo, tengamos cuidado con eso. Nosotros ahora somos creyentes bíblicos, nosotros no decretamos nada porque no somos los reyes. ¿Quién es el rey? Dios. Es Dios. Usted no va a cambiar a Dios por sus decretos. ¿Ustedes creen que son tan poderosos que van a cambiar el rumbo de lo que Dios quiere? No, más bien nosotros estamos bajo el decreto de Dios, es lo que la Biblia dice, ¿cierto? No podemos doblegar a Dios ni con la oración, ni con decretos, ni con nada, para que nos bendiga nuestros planes egoístas, nuestros planes que son contrarios a su voluntad. Mis hermanos, ¿saben qué es lo más terrible? Que la iglesia muchas veces quiere doblegar a Dios a sus planes porque no les gusta ni poquito el plan de Dios. ¿No creen ustedes? No les gusta ni poquito el plan de Dios. Los cristianos a veces piensan, no, es que yo quiero ser rico, es que yo quiero ser esto, es que yo quiero ser aquello, ¿cierto? Pero la Biblia dice, yo quiero que prediques el Evangelio. ¿Y nos gusta esa parte? No. Bueno, hay gente sincera en este lugar. En serio, no nos gusta.
Nos gustaría más este fin de semana haber salido por allá a un buen sitio, ¿sí o no? Echarnos un asadito, ¿cierto? ¿No les gustaba un asadito bien bueno? ¿Cierto? Ya se imaginaron todo el guacamole y todo esto, ¿sí o no? Pero el Señor dice, quiero que prediquen el Evangelio, quiero que vayan y hagan discípulos, discipular. Vamos a hacer cambios en la iglesia. Y cuando hagamos los cambios, yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero pastor, si estamos lo más de tranquilos, ¿cierto? Estamos relajados, pastor. Yo sé, porque nuestro corazón es así. A nosotros no nos gusta el plan de Dios, nos gusta el nuestro y queremos que Dios se doblegue al nuestro. Pero Dios no se va a doblegar al nuestro. Mis hermanos, la iglesia vive en egoísmo, vive en idolatría, vive en adoración por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo no son pecados, pero si las idolatramos, sí. Y lo peor es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que promueve la falsa iglesia cristiana moderna, ¿cierto? La iglesia, el falso evangelio humanista de la prosperidad dice que Dios está de acuerdo con nuestra idolatría y que nos va a dar todo lo que se nos antoje. Que van a decir nuestros proyectos egoístas, que solamente pidamos y que Dios va a encargarse de todo. Que les demos eso sí una plática para que todo esto funcione, ¿no? Pero todo eso que es un incentivo al egoísmo. La vida en este mundo terrenal en realidad no tiene sentido sino caminando para la gloria de Dios. Viviendo en esta vida como la Biblia nos dice. Miren, yo les digo una cosa, a la gente le gusta la ilusión, ¿no les parece a usted? Miren, ustedes miren nada más una cosa, ahorita que estamos en campaña. Una persona, un candidato político, da las cifras reales y dice, miren, no podemos construir tal cosa porque no se puede. No podemos hacer esto porque no hay cómo. ¿Qué dice la gente? ¿La gente se emociona con eso? No. Pero llega el que les promete el cielo y no va a cumplir nada porque obviamente tampoco puede, ¿cierto? Y ese tiene un montón de gente detrás, ¿no creen ustedes? Esa es la realidad, porque a nosotros nos gusta que nos mantengan ilusionados, ¿cierto? Así no sea verdad, pero que nos mantengan ilusionados. Pero la Biblia nos habla la verdad. La Biblia no nos llena de ilusiones. En la iglesia pasa lo mismo. Hay un poco de ilusionistas que se hacen llamar pastores y esa gente vive rodeada de mucha gente, ¿cierto? Pero la verdad bíblica nos manda a seguir a Cristo, nos manda a seguir su propósito, a vivir para su gloria. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, el camino a poder disfrutar la paz de vivir en armonía con Dios es un proceso que requiere compromiso, el compromiso diario de alinear nuestro pensamiento con el de Dios, nuestro corazón con su voluntad a través de su palabra y que nosotros aprendamos a caminar con Él. Cuando caminamos con Él, entonces vamos llenos de gozo, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, como dijo Job, ¿cierto? En medio del dolor Job adoró. Y dijo, Señor, tú eres el dueño. Tú eres el dueño de mis hijos, de mi esposa. Tú eres el dueño de todo lo que tengo. Tú diste, tú quitaste, sea bendito tu nombre. Dios nos ayude a crecer como cristianos, a madurar como creyentes. Dios nos haga una iglesia que predique el evangelio de verdad. Así ninguno lo quiera seguir, ¿cierto? Que Dios nos haga siervos útiles en su reino, que podamos llevar el verdadero evangelio, ya que hay tanta escasez hoy en día, que podamos predicarlo como Dios nos mandó. Así que les invito a que terminemos este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude. Sabemos que en muchos sentidos no estamos viviendo en armonía con Dios. Sabemos que nuestro corazón pelea por hacer su voluntad y no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Sabemos que anhelamos más nuestra voluntad, nuestros propósitos que los de Dios. Sabemos que, como decíamos ahorita, vemos el evangelismo como con recelo, como que esto lo haga otra persona, yo no, ¿cierto? Pero yo les invito a que seamos sinceros con Dios y le pidamos que nos ayude a caminar en armonía con su voluntad. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecer tu misericordiosa voluntad, tu sabia palabra. Gracias porque a través de este estudio tú hablas a nuestro corazón, Señor. Quisiéramos vivir, como dice el texto que hoy veíamos, como llegó a vivir ese pueblo en armonía contigo. Qué bueno que tú hablases esas palabras para nosotros también y dijeras, yo estoy con ustedes.
en lo que están haciendo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, ha dicho el Señor, dijo el profeta Ageo. Padre, qué bueno cuando caminamos en armonía con Dios, cuando nosotros caminamos en armonía contigo. Allí vemos que tú estás con nosotros, como decía el texto. Allí vemos que tú caminas con nosotros, pero es porque nosotros estamos andando, Señor, con tu palabra. Gracias por esa misericordia que tienes para con nosotros. Gracias porque, como vimos en este estudio, nuestro corazón es pecador. Nosotros, Señor, no conformamos nuestra vida a ti. Nosotros no conformamos nuestra voluntad a ti, nuestro pensamiento. Eres tú el que lo haces por tu divina voluntad. Es tu gracia la que transforma nuestra mente, nuestro corazón y alinea nuestros pensamientos. Padre, no estamos viviendo en armonía contigo en todas las cosas en la vida. Señor, en muchas áreas en las que estamos al revés. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a alinear nuestro pensamiento al tuyo, que nos ayudes a conformar nuestro corazón al tuyo, que quites de nosotros esa actitud mundana, ególatra, egoísta, vana, y nos ayudes a vivir para tu gloria, que podamos experimentar nosotros la armonía, Señor, con el Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ti, a tu palabra, que caminemos tu camino, que vayamos en dirección a lo tuyo, que, como decía Pablo a los colosenses, Señor, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que nuestro corazón, Señor, esté contigo en todo lo que hagamos, Señor. Te agradecemos por tu misericordia, por tu voluntad, por tu bondad, y te pedimos ayúdanos, Señor, que nosotros y nuestros hijos aprendamos a caminar en armonía contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.